Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy el texto lo tenemos muy facilito, ¿verdad? Génesis, capítulo 1. Los que no estén muy duchos en la palabra, Génesis es el primer libro, es la primera página de la Biblia. Dice así la palabra. Si queréis podéis leerla juntamente conmigo, son 2 versículos, los podemos leer juntos, 27 y 28. Capítulo 1, 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Lo he tomado hoy porque buscando la palabra y viendo lo que Dios tenía puesto en mi corazón, el Señor me llevaba precisamente a este versículo, porque de alguna manera el Señor me hace ver, y hoy me gustaría compartir con vosotros, cuál es el valor que tenemos. ¿Cuál es el valor de aquellos que hemos recibido salvación? ¿Cuánto valor tenemos? Porque muchas veces da la sensación como que nos miramos al espejo y como a veces parece como somos, como decían no hace muchos días, domingo pasado y esta semana está compartiendo, que somos pobres, que somos débiles, parece como que somos pocos, parece como que tenemos enfermedades, que tenemos este tipo de cosas. Y hay veces que nos quedamos como diciendo, es que tenemos muy poco valor, es que somos muy poquita cosa. Pero yo cuando leo esta palabra veo que Dios nos ha puesto en la culminación de la creación, que Dios nos ha puesto en la cúspide de todo lo que Dios ha hecho y nos ha puesto ahí como lo más importante que Dios haya podido crear. Cuando vemos un bebé así, ¿verdad? Bebé chiquitín, ves, dices, es la hermosura de la creación de Dios, ¿verdad? Cuán importante, cuán importante. Que Dios además ha puesto todo el mundo, todo lo ha puesto en nuestras manos. Por eso, ¿qué tenemos que ver? Que el mayor interés de Dios está en aquellos que además han recibido la salvación, aquellos que son salvos. La mayor preocupación de todo el mundo, evidentemente, están en las cosas en las que ellos creen que son importantes. Si tú hoy te vinieran a alguien a decir ahora, oye, es que tu casa se ha incendiado, ¿cómo sales corriendo? Si tú entraras en tu casa, ¿qué es lo primero que cogerías? ¿Qué es lo primero que cogerías? ¿Qué es lo primero que tratarías de salvar? ¿El dinero? ¿Las joyas? ¿Qué cogeríamos? Si estuvieran allí, si un padre entrara en una casa que hay un incendio y en vez de, que sería lo lógico y lo normal sería, ¿dónde están mis hijos? Porque voy a salvarlos. ¿Qué padre no quería, mirando a los hijos, diría, no, a ver dónde están las joyas, a ver dónde está el dinero? Y después, no, luego salgo a los niños. Sería muy extraño, ¿verdad? Sería muy raro. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde es lo más importante que tienes? Quien quiera que seas, tu mayor interés reside en lo que consideras lo más valioso e importante de tu vida. Las cosas que son importantes es el valor que tú le vas a dar. Por eso, de la misma manera, el mayor interés de Dios está siempre con sus hijos. Amén. Dios siempre tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Así como también Dios los tenía sobre Abraham. Y cuando Dios prueba a Abraham, cuando hay ese conflicto con Lot, y Abraham decide por la fe decir, no, Lot, tú decide primero, yo me quedo, no importa. Pues yo me voy a bajar allí a Sodoma y Gomorra, que es una buena tierra, yo me voy allí. Bueno, no importa, coge tú la mejor tierra. Dios le bendijo grandemente, porque el interés de Dios siempre está en el pueblo del pacto. No importa si estás enfermo o has fracasado, no te desalientes. Todo puede ser resuelto a través de la palabra de Dios. No importa si en nuestra vida haya habido fracasos, Dios está creando algo nuevo porque Dios tiene interés en ti. No significa que hayas fracasado y Dios te aparta. No es nada de eso, todo lo contrario.
Dios permite que fracasemos para que podamos volver a empezar de nuevo, a construir correctamente. No importa, no te preocupes. Dios tiene interés en ti. Fíjate José. José tuvo que afrontar la crisis de la muerte. Inesperadamente su madre muere. Inesperadamente fue levantado. Pero aún a pesar de eso, fue inesperadamente levantado como primer ministro de Egipto, aún con todo eso. Pero cuando José fue a prisión, Dios obró en la prisión. Cuando José fue vendido como esclavo, Dios obró en el mismo campo donde estaba siendo como esclavo. Cuando José estaba en medio de la muerte, Dios obró en aquel campo. No importa, ora con la seguridad de que eres un hijo de Dios. Y mira a ver qué cosas van a pasar, porque Dios tiene interés en ti. No importa las dificultades que podamos estar viviendo. Dios tiene sus ojos puestos en ti. Porque tú eres un hijo de Dios, porque eres templo de Dios. No te preocupes por nada. ¿Dónde está el mayor interés? El mayor interés de Dios estaba con las personas que se reunieron, que tenían el Evangelio en el aposento alto de Marcos. Y vemos ese capítulo 2 del libro de los Hechos. Y lo primero que Dios hace es darle las respuestas históricas del cumplimiento del pacto, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios tiene interés en aquellos que se reúnen. Como hacemos hoy nosotros, que nos reunimos en este aposento alto, donde Dios va a derramar sus grandes bendiciones. Dios no contestó a los fariseos, que estaban muy preparados teológicamente hablando. No contestó a los escribas ni a nada de esto. Dios levanta a hombres y mujeres sencillos en ese aposento alto de Marcos. Dios tiene interés en ellos. No tiene interés en las personas que son tan inteligentes o serán mucho más preparadas que nosotros. Esta semana donde tuve que ir a una zona de Madrid, ahí donde el IFEMA, donde es una zona eminentemente económica, de oficinas y donde se mueve mucho la economía, y veías a gente muy trajeada y veías muy preparada. Y tú ibas ahí, iba con mi hija, íbamos los dos así, pues como de andar por casa. Íbamos a hacer un recado, pues llegó mi hija, oye, que me tienes que llevar a tal sitio, venga, vamos, así tal cual estoy, de cualquier manera, venga, va. Y cuando llegas allí, digo, ¿y va dónde me has traído, hija? Y veías a toda la gente con trajes, corbatas y con sus distintivos y tal, y bueno, vamos a tomar café, que espera un poquito, bueno, vamos a tomar mientras tanto un café, y entramos a la cafetería, así de lujo, con gente, no sé qué, no sé cuánto, y me quedaba mirando y digo, fíjate, hija, ¿no? El nivel de esta gente, la economía, toda esta gente. Sí, es verdad, papá, es verdad, fíjate, todos vienen con traje, con corbatas, que preparados, que... Yo digo, sí, pero mira, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ellos siguen teniendo el problema espiritual, pero nosotros seguimos siendo templo del Espíritu Santo. No importa el embalaje que tengamos, no importa el ropaje que tengamos, porque lo más valioso está dentro de nosotros. Señor, gracias, porque tú tienes un interés en nosotros. Dios tiene un interés evidente en aquellos que tienen la vida, que es el Espíritu de Dios. Dios tiene interés en aquellos que tienen la vida porque son los únicos que podemos impartir y compartir esa vida. Porque nadie más puede hacerlo. Dios tiene interés en estas personas, simplemente porque las vidas están personas centradas en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué Dios tiene interés en nosotros? Porque ese es nuestro enfoque, nuestra vida, que este Evangelio pueda ser compartido. Y es por eso que estas personas, esta iglesia de Aposento Alto, nunca pudo fracasar. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos y veremos que toda la persecución, todos los problemas que afrontaron, jamás nunca fue un fracaso para la iglesia que nació en el aposento alto de Marcos. Nunca. Dios tiene interés con ellos. Aun incluso cuando hubo momentos donde Esteban fue martirizado por sus seguidores, tampoco fue un problema. Jesús se levantó a la diestra de Dios para recibir el espíritu de Esteban. Y debido a este acontecimiento, la iglesia, los discípulos comenzaron a extenderse por todos los campos, por todas las regiones, por causa de ello. El mayor interés de Dios está dentro de aquellos que han recibido la salvación. El mayor interés de Dios está puesto en aquella iglesia que se juntaba y que se junta en los momentos de tribulación. Jamás, nunca, esa iglesia pereció, nunca fracasó. Por eso es tan importante, nosotros hoy no debemos de hacer las cosas que estén fuera de las bendiciones dadas por Dios. No nos debemos de mover de ahí, no importa lo que ocurra después. Tenemos que permanecer ahí en esas bendiciones, porque cuando nosotros nos salimos de ahí,
Hermano, no importa lo valiente que pueda ser un pez. Si tú un pez lo sacas de agua, va a fracasar, va a morir. Ya puedes decir que tiene una visión muy grande, que es muy genial. Pero por muy grande que sea la visión, un pez va a morir fuera del agua. No importa cuán alto pueda ser un árbol, que se pueda extender metros hacia el cielo. Si tú desarraigas ese árbol de la tierra, ese árbol va a morir, va a perecer. Si tú te sales fuera de esa bendición de Dios, también vas a perecer. El interés está en ti. El interés está en ti. La humanidad debe de encontrar a Dios para vivir. Y nosotros hemos recibido esa gracia. Por eso es que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Por eso dice la palabra, somos templo de Dios. Y el recibir la guía del Espíritu Santo es la vida cristiana misma. Es lo más importante de todo. ¿Tú sabes una de las diferencias entre religión y evangelio? Creo que lo compartí una de estas semanas, lo está compartiendo. La religión lo único que hace es darte un estilo de vida. Te da un estilo de vida. Pero el evangelio te da la vida misma. La religión te enseña a vivir con una moralidad y con una ética. Te enseña lo que debes y lo que no debes de hacer. El evangelio te da la vida. Aquellos que tienen la vida son los que, nuevamente, estando llenos del Espíritu Santo, nos da nuestro estatus y nuestra autoridad y nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso, no hay otra manera. No hay otra manera. Y fuera de esto, encontramos muchos modelos en la Biblia que vemos como fuera de este patrón, las personas fracasaron. Abraham sufrió hasta el día en que comprendió esta palabra. Sufrió, porque vivió por sus cauces y por sus caminos hasta que pudo entender. Solamente es a través del Espíritu de Dios. Solamente el Hijo vendrá a través del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Jacob estuvo sufriendo durante 21 años para comprender este misterio. 21 años sufriendo, viviendo en su propia humanidad, en su propia fuerza, hasta que él entendió. Mientras tanto, le llevó innumerables sufrimientos y dificultades. Y era hijo de Dios también, pero no entendió. No entiende esta situación. No importa lo bien que podamos aprender la palabra de Dios. No importa lo mucho que la podamos estudiar. No podrás ser salvo si no te conviertes en un hijo de Dios. Podemos aprender mucha Biblia, pero estar fracasando. Las personas fallan porque siguen haciendo cosas fuera de esto, intentándolo con otros métodos, oyendo por otros caminos. Por eso decimos, mira solo a Dios. Mira solo a Dios. No intentemos por nuestras propias fuerzas. Escucha al Señor. Escucha la palabra, porque todo está dentro de esto. He visto muchos cristianos fallar. Muchos cristianos sufrir. Y la razón es simple. O bien no han recibido la salvación y creen que son salvos, o la han recibido, pero no van por el camino correcto. No van. Ten siempre presente lo valioso y digno que somos como personas que hemos recibido la salvación. Mira siempre lo valioso que eres. Lo apreciado que eres de parte de Dios. Y llega a esta conclusión: no hay otro camino para nosotros. Somos sus hijos, no hay otro camino para nosotros, solo el camino del Evangelio. Solo Evangelio. Hoy en el culto, en el mensaje de obreros, enfatizábamos esta palabra: solo. Solo Evangelio, solo el pacto, solo Jesucristo, solo evangelismo, solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Solo. Si por error, por equivocación, hallas alguna otra manera, estarás en un grave problema. Al final vas a fracasar, porque no hay nada fuera de esto. Incluso ahora todo lo que necesitas es darte cuenta de esta cosa, darte cuenta de esta realidad. La gente pensó que Jesús era como Jeremías, como Juan el Bautista. Pensaron, es uno de los profetas, o será Elías. Sin embargo, Jesús es más que todo eso.
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay gente que parece vivir una buena vida cristiana, parece que les ves y dices, hombre, pues ese va todos los domingos a la iglesia, ofrenda, se involucra en las cosas de la iglesia, parece que todo le va bien, pero probablemente a lo mejor el camino es incorrecto. No importa lo que hagamos físicamente, ¿dónde estamos? Incluso a veces pueden manifestar signos de poder, señales de prodigiosas, pero si andan en caminos que no tienen nada que ver con el Evangelio, en última instancia van a fracasar, van a caer. No importa el tiempo que pase, pero si te mantienes simplemente en el pacto de Cristo, solamente Evangelio, solamente Cristo, solo Cristo. Si nos mantenemos en ese pacto, la obra de Dios se manifestará en nosotros. Los hijos de Dios necesitamos, debemos recibir la guía del Espíritu Santo. Debes escuchar la voz de Dios por encima de la voz de los demás. El pueblo de Dios debe de recibir la llenura del Espíritu Santo para vencerse a sí mismo, para vencer el mundo, para vencer a Satanás. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. No debemos dejarnos engañar por las personas que tienen mucho conocimiento, a veces que nos deslumbran. A veces vemos a una persona muy inteligente y nos da miedo, parece como que, ¿qué le decimos? Vemos una persona que ha tenido éxito en la vida, aparentemente, y parece como que, ¿qué le voy a decir yo a esa persona? A veces nos sentimos pequeñitos alrededor de estas personas. Ahora, simplemente que te sirvan como una referencia. Está bien, eres inteligente, voy a tomar lo valioso de eso. ¿Has tenido éxito? ¿Cómo lo has hecho? El modelo. Pero, ¿cómo puede el conocimiento del mundo compararse con el conocimiento de conocer a Dios? Pablo llegó a esta conclusión. No importa lo grande que sea, no importa los títulos que yo pueda tener, no importa el éxito que haya podido alcanzar. Pablo llegó a esa conclusión. Todo es como basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. No es importante. Dios tiene sus ojos puestos en estas personas que han entendido esta realidad. En aquellos que han podido comprender que lo importante es que somos receptáculos del Espíritu de Dios y necesitamos esa plenitud del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque además aquellos que reciben la salvación significa que también tenemos la victoria sobre Satanás, sobre nuestro adversario. Eres valioso, porque por el hecho de ser salvo significa que tú has alcanzado unas grandes victorias. Dios consiguió una victoria en tu vida. Dios nos salvó cuando estábamos ¿cómo? Cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos derrotados en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, Dios nos dio vida a través de Jesucristo. Dios nos ha dado la victoria. Cuando estábamos muertos, Dios nos ha dado la victoria. Somos victoriosos, por lo tanto. Nos ha rescatado del príncipe de la potestad del aire. Leer en Efesios 2, versículo 3. Nos sentó además en versículo 6 en los lugares celestiales con Cristo. Nos libró de la autoridad del infierno. Es por eso que las fuerzas de la oscuridad nunca pueden vencer a los que han recibido la salvación. No te dejes engañar. Dios ya nos ha dado la victoria. Pero ya no solamente que nos dio la victoria, sino que en el día de hoy nos sigue dando la victoria. He aquí, dice la palabra, os doy potestad, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Hoy está diciendo, he aquí, hoy yo os estoy dando esta palabra. Dios nos da la victoria en el día de hoy. No importa lo que podamos estar pasando, no importa las acechanzas del enemigo como está manifestando este tiempo, en este texto a través de las serpientes y escorpiones. No importa los ataques que pudiéramos recibir, porque nada nos podrá dañar. Ninguna fuerza del enemigo nos podrá hacer daño. Nos ha dado la victoria. Y además nos dice que la tendremos en el futuro. Y nos está dando de una palabra que tiene que ver con nuestro futuro. Y estas señales seguirán a los que creen. Nos van a seguir estas señales. Cuando nos movamos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Dios nos está diciendo que tenemos la victoria, que somos valiosos para Dios, somos preciosos porque el Espíritu de Dios está en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios.
Nos ha dado las bendiciones para ser más que victoriosos sobre nuestro adversario. ¿Por qué entonces tengo que mirarme de otra manera? Si Dios me ha equipado con todo, no hay nada que temer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay ninguna razón para que los hijos de Dios vivan en base a su humanismo. No hay razón alguna para que estemos viviendo o añadiendo a Cristo, añadiéndole cosas de nuestro humanismo, de nuestras fuerzas, de nuestra fortaleza. Hemos sido liberados completamente de la autoridad de la muerte y del infierno. Nada tiene que ver con nosotros. Ya somos libres. Ya somos templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si nosotros tenemos la restauración de esto, grandes cosas, asombrosas cosas ocurrirán. Grandes puertas se abrirán como respuestas. Vamos a ver cómo las puertas de la evangelización se abren. Como en la iglesia del aposento alto se abrieron las 15 puertas a las 15 naciones. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su interés en nosotros, en su iglesia. En la iglesia que es salva, que es templo de Dios. Dios nos ha comisionado para pelear la buena batalla de la fe. Nos ha comisionado para pelear la batalla espiritual, pero además de pelear, para que seamos victoriosos. Y no olvides, nuestra batalla, nuestra guerra, no es contra carne y sangre, no es contra personas. Es una batalla espiritual contra las fuerzas espirituales de oscuridad. Dios nos ha dado la victoria. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque en este mundo estamos peleando esa batalla de oscuridad. Porque en este mundo sabemos quién está gobernando, que es el príncipe de las potestades del aire, que es Satanás mismo. Por eso necesitamos en este mundo cada día, necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos solo Cristo. Necesitamos solo Cristo. Hemos sido llamados como el pueblo para recibir estas bendiciones. Y con estas bendiciones hacer la evangelización del mundo. Es así, no podemos hacerlo de otra manera. A veces ocurren que hay dificultades, que hay problemas. Está bien. Tenemos que orar entonces. Tenemos que orar. Pero antes de orar, yo quiero que sepas una cosa. Cuando te vayas a poner a orar, y antes de que empieces a orar, te voy a decir una cosa. No importa lo grande que una dificultad puedas tener. No importa lo grande que sea esa dificultad que tengas. No importa las dificultades que tengas que afrontar. No son mayores las dificultades que afrontamos como las que afrontó José. No es mayor. Ni las que afrontó David, ni Moisés, ni Daniel. Como iglesia tampoco afrontamos las dificultades que afrontó la iglesia primitiva. Creo que ninguno estamos en posesión de decir que hemos afrontado más dificultades que los mártires de la iglesia cristiana o los mártires que viene reflejado en Hebreos 11. Y yo te digo que ninguno de estos personajes, la iglesia primitiva, ninguno de esos hombres, ninguno terminó en el fracaso. Amén. Ninguno terminó en el fracaso. No importa las dificultades que tuvo que afrontar. No importa la persecución que la iglesia tuvo que sufrir. No importa que Esteban tuviera que morir. Nunca fracasó. Nunca. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo? Que si estamos llenos del Espíritu Santo, que si realmente somos templo de Dios, que si somos los hijos salvos de Dios, Dios tiene su interés puesto en nosotros, sus ojos están en nosotros y vamos a tener la victoria también. No vamos a fracasar. No importa lo que la gente o nosotros mismos podamos ver. No te dejes engañar por lo que tus ojos ven. No te dejes engañar. Nos quedamos con las cosas físicas nada más. Pero yo te digo, no te quedes con las cosas físicas. Te digo, abre los ojos como hijo de Dios para descubrir el plan oculto que Dios tiene. Descubre el plan de Dios. Descubre ese plan de Dios y Dios te mostrará. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Pero qué más dice? ¿Alguien se acuerda qué más dice? Y te enseñaré
Porque hay veces que Dios tiene que enseñarnos cosas. Hay veces que nosotros estamos haciendo cosas mal. Hay veces que estamos equivocándonos. Hay veces que tenemos que vivir vidas con estilo, pero no vivimos como hijos de Dios. Vivimos como un estilo de vida cristiano, religioso, pero no como hijos de Dios. Y hay veces que tenemos que parar en ese sitio y recibir la gracia de Dios. Mira, a ver si hay algo que estamos haciendo que a lo mejor tengas que quitar para volver a reedificar. Como decía la semana pasada, cuando Dios permite un fracaso, cuando Dios permite esta circunstancia, es porque estamos sobreedificando incorrectamente. Y Dios lo que hace es permitir que fracasemos como la mayor bendición de nuestra vida. Permite que fracasemos para que podamos volver a empezar a poner los cimientos correctamente. Señor, gracias. Porque si tú me dejas seguir creciendo y creciendo fuera de la base del Evangelio, cuanto más alto esté, dice el refrán, que más dura será la caída. Señor, gracias, que nos permites verlo y nos permites recogernos con esa gracia y nos permites nuevamente empezar o volver a empezar a colocar los cimientos correctamente, a poner los fundamentos correctos. Gracias. Tenemos que darnos cuenta rápidamente, corregirlo delante de Dios, a partir de su fundamento, que es Cristo. Mira a ver si hay alguna cosa que hayamos puesto que no esté dentro del fundamento de Cristo. Mira a ver si hay alguna cosa que está cerquita, pero a lo mejor no exactamente. A lo mejor hemos añadido algo que no es Cristo. A veces el problema no está en eso, sino que a veces ponemos otras cosas cerca o al lado de Cristo, que no es Cristo mismo. Por eso es tan importante que tenemos que estar orando, pero ora con tu identidad. Una identidad de ser hecho un hijo de Dios. Ora con la identidad que eres templo del Espíritu Santo. Las respuestas inevitablemente vendrán a tu vida, porque Dios tiene interés en ti, porque eres valioso para Dios. Dios va a responderte. No tengas miedo, no tengas ninguna circunstancia que te pueda mover. Cosas grandiosas ocurrirán en aquellos que han recibido la salvación. Dios ha dado la maravillosa bendición de la salvación. Nos ha dado ese regalo, ese don grandioso. Y ya que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos orar y recibir la guía y la llenura del Espíritu Santo. Podemos orar: Dios, dame la vida bienaventurada, dame la vida plena, dame la potestad de ser tu hijo, déjame recibir tu guía y tu dirección, déjame recibir la llenura completamente del Espíritu de Dios sobre mi vida. Esta debería de ser una oración que deberíamos de hacer todos los días, que pueda gozar de la salvación, que pueda disfrutar del valor que tú me das, que pueda disfrutar de esa guía y dirección del Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos de esa manera, Dios nos dará una gran fuerza, Dios nos dará grandes bendiciones. De tal manera Dios nos bendice, que nos dice que a partir de ahí, a todas las partes donde tú vayas como un hijo de Dios, que eres salvo, donde tú quieras que vayas, los ángeles precederán tu camino. Donde tú quieras que vayas, el reino de los cielos se establecerá. Sí o sí, porque Dios está contigo. Porque eres templo del Espíritu Santo, y donde está la luz, donde tú estés, la oscuridad tiene que retroceder. Y vas a ver puertas abiertas para tu vida. Y vas a ver puertas abiertas para el Evangelio. Simplemente ora para recibir la llenura del Espíritu Santo. Ora para recibir la guía del Espíritu Santo. Obras asombrosas acontecerán en todos los campos donde vayas. Cosas grandes ocurrirán en tu vida. Sí o sí van a ocurrir. Simplemente ora. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Hace unas semanas aprendí un dibujo. Bueno, aprendí. ¿Pero qué tengo que hacer? Simplemente ora. Ora. ¿Cómo tengo que orar? Con tu identidad, básate en la palabra que Dios te está dando hoy. Ora, coge la palabra que Dios te está dando. Dios, a través de la oración, Dios te está dando una palabra. Hoy orábamos arriba decía en el mini aposento alto, en el aposento alto chiquitito de arriba.
Ora a través de la palabra. Y en la palabra Dios te va a dar un título de oración. Ora en tu campo. Ora en tu campo. Con esta palabra, fócala en el campo. ¿Dónde estás viviendo? Muchas veces pregunto, ¿qué es el campo? ¿Cuál es tu campo? Tu campo, donde tú estás. Tu campo es donde vives, ¿dónde estás? Si tú coges en oración la palabra y esa palabra oras por ella en el campo donde tú estás viviendo, ¿qué va a pasar? Siempre van a venir acontecimientos. Algo va a pasar. Según nuestro punto de vista, podrá ser bueno o podrá ser malo. Acontecimientos. ¡Ay, pero no, es malo! No importa. Es un acontecimiento que fluye a través de la palabra que Dios nos ha dado para estar en el campo. Y obras acontecerán siempre. Siempre. Dios tiene un plan a través de ti. Por eso es que Dios, a través de la palabra, que orando con ella, Dios te da la palabra para que la vivas en el campo. Y en el campo tú tengas respuestas. En el campo hay acontecimientos. Algo va a pasar. Recibe la guía del Espíritu Santo. Recibe la guía con la oración, la palabra, mirando al campo. Siempre vas a recibir la guía. No tengas ningún problema. Siempre. Tú tienes un gran valor. Eres tan importante. Aquellos que han recibido la salvación son diferentes que la gente de este mundo. Somos diferentes. Dios tiene puestos sus ojos en nosotros. No te preocupes, no estés engañado por nada ni por nadie. Pon las bendiciones de la salvación como tu fundamento de fe. Pon ese fundamento. Pon esas bendiciones que Dios te está dando como ese fundamento para tu vida, para que podáis gozar y para que podáis disfrutar de la dirección del Espíritu Santo. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que las grandes puertas de las respuestas se abran en vuestras vidas. Me gustaría que hoy pudiéramos hacer una oración, que pudiéramos inclinar nuestras cabezas y que pudiéramos orar. Todos juntos, que pudiéramos inclinar nuestras cabezas y orar. Tener esta oración. Vamos a orar, vamos a orar. Que podamos hacer esta oración como nuestra propia, como una parte de nuestro compromiso con Dios, como algo que realmente queremos que Dios haga. Oremos. Señor, ayúdame a ver las respuestas que quieres darme. Que pueda quebrantar las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de Satanás, en el nombre de Jesucristo. Allí, en cualquier parte donde yo vaya, que el reino de Dios se establezca. Que mientras esté viviendo en esta tierra, dame las respuestas para comprender mi ciudadanía celestial y saber que tu reino viene a mí. Que no necesito respaldarme o ocultarme en mis fuerzas ni en mi humanismo, sino que mi respaldo viene del reino de los cielos. Señor, ayúdame a ser el discípulo que salva vidas y que cumple tu deseo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.